Mi cuñado intentó convertirme en el cajero automático de la familia en un viaje que yo organicé, y terminó con una lección de humildad. Hola, Reddit. Necesito desahogarme con urgencia, porque estoy que exploto y no sé a quién más recurrir. Prepárense para una historia larga, llena de tensión familiar, aprovechados y una pizca de justicia poética. Todo comenzó como un plan para celebrar un hito importante. Mi esposo, Marcos de 45 años, y yo de 49, llevamos 12 años juntos. Tenemos una vida cómoda, sin hijos, y nos gusta darnos algunos lujos, especialmente viajar. Solemos hacer un par de viajes internacionales al año, y varios viajes más cortos. Este año, queríamos hacer algo especial para los padres de Marcos, que estaban celebrando su 50 aniversario de bodas. Son personas mayores, con 78 y 74 años, y el padre de Marcos, Alberto, ha tenido algunos problemas cardíacos últimamente. Así que decidimos organizar un crucero por el Caribe, un sueño que siempre habían tenido. Originalmente, el plan era que fuéramos solo nosotros 4, Marcos y yo, y sus padres. Pero el hermano de Marcos, Javier, 35 años, se enteró del viaje y empezó a insinuar que le encantaría ir. Javier está pasando por una mala racha económica. Tiene 2 hijos pequeños y, por lo que sé, lleva años sin poder irse de vacaciones. Cada vez que hablábamos con la familia de Marcos, Javier sacaba el tema del crucero. ¡Qué suerte tienen! Ojalá yo pudiera ir, debe ser increíble. Cosas así. Hasta que, finalmente, nos pidió directamente si podía unirse a nosotros, con su esposa, Laura, 33 años. Marcos y yo lo hablamos. No nos hacía mucha gracia la idea de tener que cargar con ellos, pero al final, cedimos. Pensamos que sería un bonito gesto, y que quizás les ayudaría a levantar el ánimo. Gran error. Reservé un crucero de lujo de 10 días por el Caribe, con paradas en varias islas. Reservé camarotes con balcón para nosotros y para los padres de Marcos, y un camarote interior, más económico, para Javier y Laura. Pagué todo por adelantado, los pasajes, las excursiones, los paquetes de bebidas. Todo. Desde el momento en que subimos al barco, Javier empezó a comportarse de forma extraña. Y con extraña quiero decir grosera y excluyente. Al principio, lo achaqué a los nervios, a la emoción del viaje. Pero pronto me di cuenta de que era algo más. La primera señal de que las cosas iban mal fue durante la cena de bienvenida. El barco tenía varios restaurantes, y yo había reservado una mesa en uno de los más elegantes para la primera noche. Cuando llegamos, Javier, sin consultarnos, se dirigió a una mesa para 4 y se sentó con Laura y sus padres. Marcos y yo nos quedamos de pie, sin saber qué hacer. Javier nos miró y dijo, con una sonrisa forzada, «Oh, ¿ustedes no se sientan con nosotros? Pensé que querrían tener una cena romántica a solas». Me quedé de piedra. ¿Una cena romántica? ¿En un viaje familiar? ¿Y por qué no podíamos cenar todos juntos? Intenté no darle importancia. «No te preocupes, ya encontraremos otra mesa», le dije, tratando de sonar amable. Pero esa fue solo la primera de muchas exclusiones. Durante los días siguientes, Javier se las arregló para apartarnos de todas las actividades. Si íbamos a la piscina, él y Laura reservaban las tumbonas junto a los padres de Marcos, dejándonos a nosotros sin sitio. Si íbamos a la playa, se aseguraban de ocupar las sombrillas y las sillas, obligándonos a sentarnos en la arena, bajo el sol. En las excursiones, Javier siempre se las arreglaba para que Marcos y yo quedáramos separados del grupo. «Oh, solo hay 4 plazas en este jeep», decía. «Ustedes pueden ir en el siguiente». «Oh, este tour es solo para adultos, los padres de Marcos no pueden ir, y como Laura y yo vamos con ellos, ustedes tendrán que ir a otro». Y, por supuesto, estaba el tema de las fotos. Cada vez que había una oportunidad para tomar una foto familiar, Javier encontraba la manera de excluirnos. «Esta es solo para nosotros 5», decía. «Tú, sácanos la foto, por favor». «Oh, esta es solo para los hermanos y los padres». Me sentía como un extraño, como si estuviera de invitado en un viaje que yo había organizado y pagado. Marcos intentaba incluirme, pero Javier siempre lo interrumpía o lo ignoraba. Y, para colmo, Javier y Laura empezaron a abusar de nuestra generosidad. Como yo había pagado el paquete de bebidas premium, ellos se dedicaban a pedir los cócteles más caros, sin siquiera preguntarnos si queríamos algo. También se apuntaban a todas las actividades de pago, masajes en el spa, cenas en restaurantes de especialidades, etc., dando por sentado que yo lo pagaría todo. Un día,
Mientras estábamos en una de las islas, Javier decidió que quería hacer una excursión en helicóptero. Una excursión que costaba cientos de dólares por persona. Me miró y me dijo, con una sonrisa descarada, «Tú invitas, ¿no?» Me quedé sin palabras. ¿De verdad tenía la cara dura de pedirme eso, después de todo lo que había hecho? Le dije, con la mayor calma que pude, «Javier, creo que estás confundido. Yo pagué el crucero, las excursiones básicas y las comidas. Pero los extras corren por tu cuenta». Se puso rojo de ira. «Pero si tú tienes dinero», me dijo. «Para ti esto no es nada». Le respondí, con firmeza, «Ese no es el punto. El punto es que estás abusando de mi generosidad. Y eso no lo voy a permitir». A partir de ese momento, la tensión entre nosotros fue insoportable. Javier dejó de hablarme, y Laura me lanzaba miradas de desprecio. El ambiente en el viaje se volvió tóxico. Hablé con Marcos sobre la situación. Le dije que estaba harto del comportamiento de Javier, que me sentía utilizado y faltado al respeto. Marcos me entendió, pero me pidió que aguantara por el bien de sus padres. Dijo que no quería arruinarles el viaje, especialmente con la salud de su padre tan delicada. Así que, por respeto a Marcos y a sus padres, decidí tragármelo. Pero, por dentro, estaba planeando mi venganza. Una venganza que le daría a Javier una lección que nunca olvidaría. Bueno, Reddit, el día de la justicia llegó. Y fue memorable. Como les conté, el crucero estaba llegando a su fin. Era el día de desembarcar. Le dije a Marcos que se adelantara con sus padres, que yo me encargaría de Javier y Laura. Marcos me miró con preocupación, pero no dijo nada. Fui a la recepción del barco y pedí hablar con el encargado. Le expliqué, con mucha calma, que quería separar las cuentas de los camarotes. Le dije que era por un tema de contabilidad. Otra pequeña mentira. El encargado, muy profesional, accedió sin problemas. Procedí a pagar todo lo correspondiente a mi camarote y al de los padres de Marcos. Pero, cuando llegó el momento de pagar la cuenta de Javier y Laura, le dije al encargado que se la pasara directamente a ellos. En ese momento, Marcos y sus padres ya se habían ido. Necesitaban llegar temprano al aeropuerto por el tema de la asistencia especial. El encargado llamó a Javier y Laura y les pidió que bajaran a la recepción para liquidar su cuenta. Ellos bajaron, muy sonrientes, pensando que yo ya lo había pagado todo. Pero, oh, sorpresa, se encontraron con una factura abultada. Resulta que, durante el crucero, Javier y Laura habían estado cargando a su camarote todos sus gastos extras, bebidas, comidas en restaurantes de especialidades, compras en las tiendas del barco, tratamientos de spa, excursiones. Y la cuenta había crecido considerablemente. La cara de Javier, cuando vio la factura, fue impagable. Se puso blanco, luego rojo, luego verde. Me miró, con una mezcla de incredulidad y de pánico. Pero yo me mantuve impasible. Con una sonrisa irónica, le dije, yo ya pagué por mi familia. Ustedes pueden encargarse de la suya. Intentaron pagar con su tarjeta de crédito, pero fue rechazada. No tenían fondos suficientes. Estaban furiosos. Empezaron a discutir, a protestar, a decir que era un malentendido, que yo tenía que pagar. Pero el personal del barco, y los otros pasajeros que estaban esperando para hacer el checkout, los miraban con desaprobación. Tuvieron que llamar a familiares y amigos, pidiendo dinero prestado para poder pagar la cuenta. Una situación humillante, delante de todo el mundo. Finalmente, después de una larga y vergonzosa espera, lograron pagar. Pero su cara de rabia y de frustración no tenía precio. Salimos del barco, en silencio. No me dirigieron la palabra. Ni siquiera me miraron. Pero yo sabía que había ganado. Les había dado una lección que nunca olvidarían. Pero la cosa no terminó ahí, por supuesto. Cuando llegamos al aeropuerto, Javier y Laura descubrieron que yo no había hecho el check-in de sus vuelos. Así que tuvieron que hacer toda la cola, mientras que Marcos, sus padres y yo pasamos directamente al control de seguridad, gracias a que Marcos y yo tenemos estatus de viajero frecuente. Y, para rematar, conseguí que a nosotros tres nos ascendieran a clase ejecutiva, mientras que Javier y Laura tuvieron que viajar en clase económica. Un pequeño detalle que, obviamente, no les mencioné. Cuando finalmente lograron pasar el control de seguridad y llegaron a la puerta de embarque, nosotros ya estábamos cómodamente instalados en nuestros amplios asientos, disfrutando de una copa de vino espumoso. Pasaron por delante,
con cara de pocos amigos, y se dirigieron a la parte trasera del avión. Ni siquiera nos saludaron. Cuando aterrizamos, Javier fue directo a sus padres y les contó su versión de la historia. Me acusó de haberlos humillado delante del personal del barco, de haberlos abandonado a su suerte, de haber sido cruel y mezquino. Montó tal numerito que su padre, que ya estaba delicado de salud, se sintió peor. Empezó a discutir con Marcos, a gritos, en medio del aeropuerto. Yo, con mucha paciencia, expliqué mi punto de vista. Le dije a Javier que había pasado todo el viaje excluyéndonos, tratándonos como extraños, a pesar de que yo había pagado por todo. Y que, simplemente, había decidido darle una probadita de su propia medicina. La madre de Marcos, intentando mantener la paz, le dijo a Javier que ya era suficiente. Que habíamos intentado incluirlos, pero que él se había empeñado en apartarnos. Pero Javier no se calmaba. Me acusó de usar el dinero para controlar a todos y le dijo a Marcos, textualmente, «Te has aliado con este individuo para hacer sentir mal a tu propia familia. Ya verás, te va a hacer lo mismo a ti». Esto provocó una discusión aún más fuerte entre Marcos y Javier. Fue muy desagradable. El padre de Marcos, que había permanecido en silencio, finalmente dijo, con voz débil, «Javier, tu hermano y su esposo han sido muy generosos con nosotros. Si no puedes apreciarlo, al menos ten un poco de respeto». Hubo un silencio incómodo. Luego, el padre de Marcos me pidió que lo llevara a casa. Lo ayudé a subir al coche, y nos fuimos, dejando a Javier y a Laura solos en el aeropuerto. No sé cómo volvieron a casa, pero me imagino que tuvieron que pedir un taxi o un Uber, lo que debió costarles una fortuna, ya que viven bastante lejos del aeropuerto. Dejé a los padres de Marcos en su casa. Ambos me agradecieron el viaje, a pesar de todo. La madre de Marcos me dio un abrazo muy sentido. Eso, para mí, fue lo más importante. Marcos y yo regresamos a casa en silencio. Sabíamos que teníamos que hablar de lo que había pasado, pero ninguno de los dos se atrevía a romper el hielo. Al día siguiente, volvimos al trabajo, como si nada. Pero la tensión seguía ahí. Finalmente, Marcos me dijo que Javier estaba teniendo problemas con Laura por el tema del dinero. Ella le estaba reclamando que le devolviera el dinero que había tenido que pedir prestado para pagar la cuenta del crucero. Marcos me apoyaba, pero admitió que quizás me había excedido un poco. Aunque, al mismo tiempo, reconocía que Javier se lo había ganado a pulso. He recibido muchos mensajes después de mis publicaciones anteriores, tanto de apoyo como de crítica. Algunos dicen que me pasé de la raya, que debería haber sido más comprensivo con Javier y Laura. Otros me aplauden por haber defendido mis límites y por haberle dado a Javier una lección. Honestamente, no me arrepiento de nada. Sé que no fue la forma más elegante de resolver el problema, pero siento que Javier necesitaba un escarmiento. No esperaba que me tratara como a un rey, pero sí esperaba un mínimo de respeto y de gratitud. Y, sobre todo, esperaba que nos incluyera en el viaje familiar que yo había pagado. Como mencioné, Laura no estaba nada contenta con tener que pagar la cuenta del crucero. La cantidad era considerable, casi el equivalente a un mes del sueldo de Javier. ¿Quién estaría feliz de tener que gastar tanto dinero por culpa de los caprichos de su pareja? Para empeorar las cosas, Javier intentó culparme a mí de todo. Les dijo a sus padres y a Laura que yo lo había hecho a propósito, para humillarlos y para demostrar mi poder. La situación llegó a un punto crítico cuando Javier se negó a asistir a la reunión familiar que sus padres organizaban cada año. Dijo que no quería compartir mesa con alguien que disfruta haciendo sentir mal a los demás. La madre de Marcos, entonces, le contó toda la verdad sobre el comportamiento de Javier durante el viaje. Le sugirió que mirara las fotos del crucero, para que viera cómo nos había excluido sistemáticamente. Tengo una relación cordial con Javier, aunque no somos amigos íntimos. Siempre pensé que era un tipo razonable, y nunca lo he juzgado por su situación económica. Después de enterarme de todo esto por Marcos, dudé en asistir a la reunión familiar, pero finalmente fui por respeto a los padres de Marcos. Javier y Laura no aparecieron. Cuando el padre de Marcos estaba cerca, su madre dijo que no habían podido venir porque estaban visitando a la familia de Laura. Pero, más tarde, me contó la verdad. Javier y Laura estaban peleando constantemente, y Javier se estaba volviendo cada vez más irrazonable. La culpaba a ella por los gastos excesivos en el crucero, y le exigía que consiguiera un trabajo mejor pagado para compensar. La madre de Marcos ha estado tratando de mediar, de hacer entrar en razón a Javier, pero parece que él se ha obsesionado con la idea de que yo soy el culpable de todos sus problemas.
Finalmente, la madre de Marcos tuvo que decirle a Javier que, si terminaba divorciándose, no esperara que sus padres lo mantuvieran. Cuando Marcos y yo volvimos a casa después de la reunión, hablamos de que, quizás, fue un error invitar a Javier y a Laura al viaje. Bueno, Reddit, aquí estoy de nuevo, varios meses después. Y tengo muchas novedades. Primero, lo más triste, el padre de Marcos falleció. Fue un golpe muy duro para todos, especialmente para Marcos y para su madre. En el fondo, él sabía que el crucero sería su última gran aventura. Y me consuela saber que, al menos, pudo disfrutar de ese viaje, a pesar de todo el drama con Javier y Laura. Me reconforta, de alguna manera, saber que pude contribuir a que ese último viaje fuera posible, y que, a pesar de las tensiones con su hermano, mi suegro pudo disfrutar de esos momentos con su familia. Recordaré siempre las conversaciones que tuvimos en el barco, sus consejos, su sentido del humor. Era un hombre excepcional. En cuanto a Javier y Laura, su matrimonio terminó en divorcio. Era algo previsible, la verdad. Su relación ya estaba deteriorada desde hacía tiempo, y el incidente del crucero fue, simplemente, el detonante final. Durante el proceso de divorcio, Javier tuvo que enfrentarse a la realidad de su situación económica. Laura le exigía una pensión alimenticia considerable, y él no tenía cómo pagarla. Al final, llegaron a un acuerdo. Custodia compartida. Javier y Laura compartirían la custodia de sus hijos, pero... Responsabilidad financiera. Laura sería responsable de todas sus deudas personales, incluyendo la infame cuenta del crucero. Javier le perdonaría la deuda que tenía con él, el dinero que le prestó para pagar la cuenta, a cambio de una reducción en la pensión alimenticia. Laura, como era de esperar, no quedó muy contenta con el acuerdo. Pero no tenía muchas opciones. No podía permitirse un abogado, y sabía que si iban a juicio, probablemente perdería. Según nos han contado, Laura ha empezado a salir con otros hombres. Hombres con dinero, por supuesto. Parece que su prioridad es encontrar un nuevo sustento que le permita mantener su estilo de vida. Por otro lado, tengo buenas noticias sobre Javier. Después de mucho pensarlo, le ofrecí un trabajo en mi empresa. Sé que esto puede sonar extraño, después de todo lo que pasó, pero creo que Javier es, en el fondo, una buena persona. Simplemente, se dejó llevar por la envidia, la frustración y la influencia de Laura. Además, Javier tiene habilidades y experiencia que pueden ser valiosas para mi empresa. Y, sinceramente, me siento un poco responsable de su situación. Sé que yo no tuve la culpa de sus problemas económicos, pero siento que, de alguna manera, contribuí a empeorarlos al exponer su comportamiento durante el viaje. Así que le ofrecí un puesto con un buen sueldo y beneficios. Y, para mi sorpresa, Javier aceptó. Y ha resultado ser un excelente empleado. Es trabajador, responsable, y se lleva bien con todos. Además, el nuevo trabajo le ha permitido estabilizar su situación financiera y empezar a rehacer su vida. En cuanto a Marcos y a mí, estamos bien. Hemos superado este capítulo difícil, y nuestra relación es más fuerte que nunca. Hemos aprendido que la familia puede ser complicada, que el dinero puede ser un tema delicado, y que la comunicación es fundamental. Estamos planeando un nuevo viaje, solo nosotros dos. Un viaje sin dramas, sin resentimientos, sin cuñados problemáticos. Un viaje para reconectar, para relajarnos, y para disfrutar de nuestra compañía. También estamos planeando un viaje por separado con la madre de Marcos. Queremos que se sienta acompañada y que sepa que no está sola. Y, obviamente, Javier y Laura no están invitados a ninguno de los dos viajes.